Hola, soy Alfredo Caro Espinosa y soy editor y poeta. La pregunta más difícil que le puedes hacer, creo que a cualquiera que escribe. Dicen que no le preguntes eso a los poetas, porque vamos a tratar de poetizar la respuesta y no vas a saber qué es. Mira, yo más o menos lo que me he formado de opinión con respecto a eso es basado en otras lecturas o en opiniones de otras personas, ¿no? Para mí la poesía es más o menos como lo dice Octavio Paz en El Arco y la Lira. Él dice que la poesía no es algo no es algo que está en el texto. La poesía es algo que recoge el texto, en este caso el verso, y que el verso es el mejor contenedor de la poesía. Entonces, ¿qué es la poesía? Es algo que tratamos de alcanzar a través del lenguaje, es algo etéreo, algo que queremos expresar ahí en los versos y que está en todos lados. La poesía no es nada más literatura, no es nada más verso. La poesía puede estar en una pintura, puede estar en la música, puede estar en cualquier expresión artística, que el arte, y algo así decía Klopsky, es la expresión por medio de símbolos. Pero él dice, no, más bien él dice que Potemnia decía que es la expresión a través de la imagen, y luego dice, no, es a través de símbolos, pero en la poesía sí es imagen, porque la poesía tiene que tener esa imagen, no imagen como algo gráfico, sino como una expresión de una idea que haces a través de una imagen que puede ser lingüístico, puede ser expresada de esa forma. Pues son los autores que pudimos como conocer de alguna forma más cercana, estos autores de los que podemos llegar a conocer o que podemos coincidir en parte de sus vidas. Y pues esta literatura es la que es más cercana a nosotros y la que tenemos más acceso. A veces se tiene menos acceso a lo contemporáneo, obviamente, que a los clásicos. No sé si se puede decir que ha evolucionado, porque obviamente cambia, pero creo que se sigue escribiendo de una forma muy similar, lo cual no es malo, sino que creo que a partir de que se rompió con todo esto de las vanguardias, a partir de que la posmodernidad llegó a la literatura en México, ya no hay como tanto experimento. Quizás sí hay ahorita cosas muy experimentales y está la alt-lit y están todas estas tendencias, pero creo que en general las formas no han variado mucho. No ves formas nuevas, raras, como se veía con las vanguardias, con el surrealismo y el dadaísmo y todas estas vanguardias que fueron en su momento muy novedosas y que luego se trató de romper con eso, ¿no? Eso es difícil porque siempre mencionar también es omitir. Entonces estoy seguro de que si empiezo a mencionar autores se me van a pasar muchos. Pero ahorita, pues es que ahorita hay muchísimos poetas, hay más poetas que niños felices. Pero hay algunos en especial que están haciendo las cosas muy bien. Está el caso de Cristian Peña, por ejemplo, que está ganando todos los premios. Y hasta está el chiste ese de usar de seudónimo Cristian Peña o Balam Rodrigo. Están autores más jóvenes, por ejemplo, Cel Cabrera, que es alguien que me gusta mucho, que está haciendo cosas muy interesantes y muy como desde su experiencia vital. Creo que está expresándose de una manera muy íntima, y eso creo que es algo muy necesario en la poesía. ¿Quién más está? Está Elisa Díaz Castelo, por ejemplo, que acaba de ganar el Aguascalientes y que fue una sorpresa, sobre todo porque es muy joven, pero es alguien que desde antes ya estaba haciendo cosas muy, muy buenas y que está haciendo poesía muy interesante. No sé quién más, a mí me encanta Renato Tinajero, por ejemplo, otro Aguascalientes.
Creo que su manejo del ritmo es maravilloso, es algo que no se ve mucho. Hablando también de poesía contemporánea, es algo que a veces como que no se toma mucho en cuenta, el ritmo, jugar con las formas en la poesía, a pesar de que sea verso libre, que es algo que él hace muy bien. Pues sí y no, porque no puedes decir que la poesía es algo útil en un sentido pragmático, ¿no? Es, a fin de cuentas, una actividad de ocio. Si tú te pones a leer poesía, estás leyéndola porque te gusta, o por diversión, o porque estás triste, o porque se te da la gana, ¿no? Pero leer poesía te ayuda a tener un mejor entendimiento o a hacerte preguntas acerca del mundo, de todo. Creo que la poesía es la máxima expresión del lenguaje, y el lenguaje es la manera en que tú entiendes el mundo. Como decía Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces creo que el lenguaje poético es la mejor manera de explicar eso, aunque muchas veces, quizás la mayoría, la poesía hace más preguntas que respuestas, pero hacerse esas preguntas también es bueno para tratar de entender las cosas. Pues es un papel hasta cierto punto cruel, porque el editor muchas veces, no siempre, tiene la cualidad de decidir qué es lo que se publica. Y pues es el papel de discernir y de tratar de que lo que se publica sea lo más cercano a lo ideal. Y creo que ese es uno de los papeles más, ¿cómo decirlo?, más críticos del editor. Pero la otra cosa es tratar de que eso que se publica esté bien hecho y que sea agradable al público, que los editores son como los árbitros en el fútbol, que si no notas su trabajo es que está bien hecho. Y por otro lado también está el diseño editorial, que es algo que va de la mano, pero que muchas veces no se toma en cuenta, que es que la obra sea agradable, que el libro sea atractivo para los lectores. Creo que es una mentira eso de que no se juzga un libro por su portada. Es una expresión que se puede usar como metafóricamente, pero en los libros no. Creo que ya cuando lees, que eres un lector habitual y te vas formando un criterio, luego en cuanto ves una portada sabes si el libro puede o no ser bueno. Creo que te das cuenta de esas cosas, y es trabajo del editor o del diseñador editorial, que en las editoriales independientes casi siempre es el mismo. Es trabajo de ellos que funcione esa portada o esa presentación del libro. Pues es como complicado responder, porque a mí desde niño ya me gustaba como estar acá checando los textos, y me gustaba fijarme en la ortografía, en los libros y todo. Me acuerdo una vez en la secundaria, en los libros de texto que nos daban, yo encontraba errores y un amigo me decía, no, ¿cómo puede estar mal si es un libro? O sea, hay mucha gente que no se pone a estudiar gramática ni nada de eso, dice, como está en el libro, así tiene que ser. Y en ese momento dije, ok, entonces es como muy importante que los libros estén bien hechos para que la gente no piense eso. Quizás ese fue mi primer acercamiento, pero no pensé así como seriamente, voy a ser editor, hasta ya casi cuando estaba terminando la carrera, que empecé a trabajar en una ayudantía como corrector de estilo. Y a partir de ahí empecé a trabajar en cosas editoriales, empecé a aprender de diseño editorial, y eso fue lo que más me gustó, hacer libros, hacer revistas y todo lo que tiene que ver con el diseño y con la producción editorial. Pues el dinero principalmente. Pues es que es mucho, porque la industria editorial es una industria
muy complicada principalmente porque hay pocos lectores, ¿no? Pero pues se trata de buscar las formas de que funcione, no sé, desde hacer pocos ejemplares y ver cómo va funcionando. Creo que la mayor dificultad, y creo que todos los editores estarán de acuerdo, es la distribución de los libros, que es algo muy complicado. Bueno, este centralismo que nos tiene como relegados en muchas cosas, creo que se está rompiendo un poco, sobre todo ahora con las redes, con redes sociales y esta forma de difusión más amplia que podemos tener, ¿no? Pero sí, creo que es complicado darse a conocer y es complicado destacar en el medio editorial porque pues, en la Ciudad de México ya está todo, ¿no? Lo más difícil es eso, es como que te conozcan y tratar de publicar buenos autores, porque a lo mejor eres una editorial pequeña y no te conocen y mejor se van con otras opciones más conocidas o con más trayectoria. Sí, creo que empezar es difícil, pero poco a poco se va agarrando el ritmo. Por lo que ya dije de la poesía y porque es una manera de hacer promoción cultural desde tu trinchera y tratar de que buenos autores y buenos libros se den a conocer. Creo que la tarea del editor es llegar al público para tratar de que a través de esas lecturas pues cambie un poco algo, ¿no? Creo que sí, ahorita hay mucho movimiento editorial. Bueno, el panorama nunca es como muy alentador, pero sí se están haciendo cosas y creo que desde lo independiente se están haciendo cosas muy buenas. Y bueno, ya las instituciones pues siempre tienen sus pros y sus contras, pero se supone que ahora hay un gran presupuesto para fomento de la lectura, entonces espero que aparezcan muchos libros, que se llene de libros Chihuahua, ¿no? Pero creo que el panorama es poco alentador como siempre lo ha sido, pero ahí va como tomando ritmo. Hay muchos proyectos buenos, algunos que ya están como el de nosotros y otros que van a aparecer pronto, que he oído por ahí. Y creo que va a haber mucha literatura en Chihuahua.